tardes a todos, todas, todes quienes nos escuchan, quienes nos están siguiendo a través de esta transmisión en vivo vía Zoom. Estamos dando inicio a la primera emisión del programa Voces Constituyentes desde los Territorios. Nuestro primer capítulo, donde semana a semana estaremos dialogando, conversando con algún, ya sea algún dirigente organizacional, algún académico, algún compañero o compañera que nos pueda ilustrar sobre algún tema específico particular, sobre los momentos que estamos viviendo en este minuto. Y para esta oportunidad, para este inicio, tenemos un inicio muy destacado, ya muy importante, puesto que vamos a conversar esta tarde con el profesor Gabriel Salazar, bastante conocido, no requiere mayor presentación, Gabriel, ya. Lo que sí, sus afirmaciones son siempre consideradas, algunas a favor, otras en contra, pero son siempre muy tomadas en cuenta. Y por eso estamos muy contentos ahora de poder estar conversando con Gabriel. Vamos a trabajar tres temas, ¿ya? Uno, la situación política actual y los desafíos para el movimiento popular. Dos, la Convención Constitucional, debilidades y fortaleza, y la conformación del sujeto político popular en las actuales circunstancias, en el actual momento. Les ratifico lo que ya se ha señalado, en el sentido de que ustedes pueden hacer preguntas, ya sea levantando la mano, ¿ya? O escribiendo sus preguntas en el chat. De manera que hagamos una acción interactiva con Gabriel, entre ustedes, nosotros y Gabriel. Bueno, Gabriel, bienvenido. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad, el espacio de estar aquí contigo. Buenas tardes, Gabriel. Hola, buenas tardes, Javier, y a todos los presentes en esta conversación, y tener así la oportunidad de formar parte de la reflexión, de la deliberación ciudadana respecto del periodo histórico que estamos viviendo, que sin lugar a dudas, todo historiador puede afirmarlo, es un periodo excepcional, ¿no? Solo comparable a 2 o 3 a lo largo de nuestra historia de 200 años. Así que gracias por la invitación y vamos entonces a tenernos a los tres temas que Javier postula que conversemos acá en este momento. El primero se refería a la situación actual y entiendo a las proyecciones futuras, las posibilidades de desarrollo futuro que tiene el movimiento popular en Chile. Vuelvo a repetir, estamos viviendo un periodo histórico excepcional, solo comparable a algunos periodos de comienzos del siglo XIX, el que siguió a la independencia, no la independencia misma, porque más importante fue el periodo posterior a la independencia de construcción del Estado Nacional, que la independencia en sí, que fue una ruptura de relaciones simplemente con el antiguo régimen representado por España, ¿no? El periodo posterior a la independencia fue de construcción de Estado, la construcción de un Estado nacional, y la construcción tal cual suena, hecha por la propia ciudadanía. A diferencia de los estados nacionales europeos, que la mayoría de los cuales no fue construido por la ciudadanía, sino por las dinastías de reyes absolutos, que se colgaron de la soberanía divina de Dios y de la Iglesia Católica para justificar y legitimar su gobierno absoluto, ¿no? Por eso que en la historia mundial la construcción de Estado desde la ciudadanía fue un fenómeno nuevo, original, que solo se dio en América Latina y no tanto, sino por rara excepción, en Europa. Entonces, por eso que esa fecha fue muy importante. Y repito,
más importancia que la independencia en sí, que fue un par de batallas, cortamos relaciones con España, fue la construcción del Estado y la sociedad civil que los habitantes de Chile en ese periodo consideraron a bien, digamos, construir, ¿no? Construir. Y ese periodo tan importante no lo voy a relatar acá porque sería muy largo, pero es comparable con otro periodo similar en la historia de Chile que se dio a comienzos del siglo XX, es decir, 100 años después. Es decir, más o menos entre 1910, podríamos decir, a 1930, que también fue un periodo en que la ciudadanía chilena intentó construir el Estado de acuerdo a su propia voluntad soberana. Y en ese periodo, ¿verdad?, comienzos del siglo XX, este intento fue muy interesante porque quien lo inició en la práctica, en los hechos concretos, fue el ejército chileno. El mismísimo ejército que masacró trabajadores a comienzos del siglo XX y el mismísimo ejército que posteriormente, ¿no?, haría esta joya de tiranía que fue el gobierno del general Pinochet, ¿no? Ese mismo ejército, a comienzos del siglo XX, dio un golpe de Estado. Mandó al presidente Alessandri al exilio. Cerró el Congreso Nacional. Envió a todos los políticos parlamentarios a sus casas. Y convocó esa asamblea militar revolucionaria a que el pueblo, a través de una asamblea constituyente libremente electa, el pueblo expresara su voluntad soberana en la redacción de un nuevo texto constitucional. Hoy día estamos viviendo la tercera gran coyuntura constituyente en que la ciudadanía de nuevo manifestó su intención, en este caso, de cambiar la Constitución y construir el Estado que hace 2 siglos ella está esperando construir y no ha podido construirlo. No voy a entrar en detalle histórico porque se nos van, ¿no?, no solo la media hora que tenemos, sino que bastante más que eso, ¿no? Entonces, es un periodo histórico extraordinariamente significativo. Incluso podríamos decir, yo sé que algunos se van a enojar, casi más importante que el periodo 1964-1973. ¿Por qué digo que casi es más importante? Porque en ese periodo se quiso hacer la revolución, pero desde el Estado, con el Estado. El Estado era el que iba a ser revolucionario, tanto con Eduardo Frei Montalva, que habló de la revolución en libertad, como con el gobierno de Salvador Allende, que habló de revolución socialista, ¿no?, con el apellido de empanada de vino tinto, ¿no? En ambos casos era el Estado que iba a hacer la revolución, pero en ambos casos, tanto en el gobierno de Frei como en el gobierno de Allende, ni uno ni otro se propuso cambiar la Constitución. Todos sabemos que una revolución cambia el sistema político, económico y social, ¿no? Es decir, la Constitución del Estado, de la economía y, por tanto, de la sociedad. La paradoja de ese periodo, que hablamos de revolución todos nosotros, ¿verdad?, incluyendo Javier y yo, a voz en cuello, hablábamos de todo, ¿no? Revolución socialista, el pueblo, qué sé yo, pero no había un proyecto de cambio constitucional. Nadie habló de llamar una asamblea constituyente para que el pueblo cambiara la Constitución. Nadie presentó un proyecto de constitución distinta a la de 1925. Hoy día, en cambio, sin hablar de revolución, porque casi nadie habla de revolución al día de hoy, sin embargo, el pueblo dejó clarito, la ciudadanía dejó clarito, no solo el pueblo, ahí hubieron clases medias de otros sectores también,
que planteó claramente desde octubre en adelante, por lo menos hasta marzo del 2020, octubre del 2019, marzo del 2020, que la voluntad popular o la voluntad ciudadana, el pueblo de Chile quería un cambio constitucional. Tan claramente quedó eso establecido que la clase política chilena, todos los partidos políticos, todos sin excepción, aceptaron por primera vez en la historia que había que hacer un cambio constitucional. Porque un historiador sabe que todos los cambios constitucionales que se han producido en Chile, ninguno fue promovido por la clase política. Ni uno. O fue promovido por el pueblo mismo y la ciudadanía, o fue promovido por los militares. Pero esta vez fue la ciudadanía. Y por esa razón es que los políticos corrieron, porque esa es la expresión literal, corrieron en una noche, casi a medianoche, ¿cierto?, para ponerse de acuerdo y firmar lo que llamaron el Acuerdo de la Paz, ¿no?, recogiendo de alguna manera la expresión del presidente que dijo que estábamos en guerra con un enemigo poderoso, ¿no? Ya. Acuerdo por la paz, ¿no? Pero en el fondo, más que acuerdo por la paz ni nada de eso, la clase política corrió para participar ella misma como tal en el proceso constituyente. Porque se sabe que desde que la ciudadanía ha intentado cambiar la Constitución, y es una historia de 2 siglos, que yo no se las puedo contar aquí en detalle ahora, cada vez que la ciudadanía se propuso cambiar la Constitución es porque quería o eliminar, o controlar desde abajo a la clase política civil. El enemigo de la ciudadanía cuando ésta quiere cambiar la Constitución, más que el ejército, es la clase política. El conjunto de partidos que de una u otra manera, voy a emplear una expresión chilena, se apernan en el Estado, se autorreproducen en el Estado, hacen del Estado casi una propiedad gremial, una defensa gremial. Es por eso, y hay que entender de esta manera, el hecho contundente que desde más o menos 2015 hasta el 2021, comienzo de este año, las encuestas serias que se han hecho en Chile, las que han ido no a la cuestión electoral, sino a una cuestión de fondo, han coincidido todas, ¿no?, en que entre el 85% y el 98% de la ciudadanía no quiere a los partidos, no quiere a los políticos, no quiere tener, mejor dicho, no tener representación a nivel parlamentario, a nivel del Estado, en base a políticos. De una u otra manera, lo que el pueblo ha querido expresarse el 18 de octubre es que el pueblo mismo, la ciudadanía misma, quiere participar, quiere tomar decisiones, quiere que sus acuerdos sean vinculantes, no puras peticiones. En 200 años que la ciudadanía no ha hecho otra cosa que pedir, pliego de petición, demanda, reivindicación, exigencia, y si no se cumple, protesta, 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 petición, protesta, petición, protesta. 200 años. Y 200 años que hemos estado eligiendo una y otra vez mecánicamente, y vamos a seguir eligiendo en la próxima elección a presidentes, senadores, diputados, alcaldes, regidores, gobernadores, lo que ustedes quieran, eligiendo gente sin mandato. Eligiendo gente porque, bueno, nos prometieron esto, porque hablan bien, ¿verdad?, porque son simpáticos, porque papá era político, porque papá fue un estadista, qué sé yo. Y le entregamos una carta blanca, oiga, ¿no? Yo voto por usted para que usted cumpla la promesa
o lo que pueda, haga lo que pueda. Yo creo que usted puede un poco o bastante. Por último, invento, usted va a hacer todo lo que el pueblo quiere. Y el otro se cree el cuento, yo soy capaz de hacer lo que el pueblo necesita, ¿verdad? Y votamos por él. Pero es una carta en blanco, porque no hay mandato. No hay mandato. El voto individual no es un mandato, porque el voto individual está fragmentado, son números. La voluntad soberana, la soberanía es una voluntad, pero una voluntad colectiva, no individual. Colectiva. Y la voluntad colectiva ejerce mandato, no elige porque el otro es simpático, porque qué sé yo, era hijo de su papá, o porque tiene 1.000 millones de dólares en el bolsillo. ¿No? 200 años que hemos estado eligiendo gente sin mandato. Por eso es que los políticos no nos han representado bien. Los mecanismos de representación en este país han estado profundamente viciados. ¿Eh? Su récord, su máximo se dio en el siglo XIX, pero hoy día siguen estando viciados, porque el peor error es que votamos como individuo en una cámara secreta, haciendo una rayita que se convierte en un número, y eso no es un mandato. Eso no es soberanía. Es un mercado, ¿no? Donde elijo lo que las vitrinas me ofrecen. Promesas. ¿No? Bueno, estoy diciendo todo esto porque estamos viviendo una coyuntura histórica excepcional en que la ciudadanía, ustedes quieren el pueblo, o el bajo pueblo, la clase trabajadora, más las clases medias y algunos elementos de clase media alta, ¿no es cierto? Dijeron clarito, queremos un cambio constitucional. Estamos aburridos de los problemas que se arrastran en este país, desde la colonia algunos, ¿no? Desde el siglo XIX, otros desde el siglo XX, problemas, por ejemplo, de pérdida de la industria, y ahora los problemillas que le agregó el modelo neoliberal. Claramente hay que entender el 18 de octubre como la expresión de una voluntad ciudadana para deshacerse de una carga enorme de problemas históricos no resueltos que se han venido arrastrando, no digo por 30 años, sino por 200 años y aún 500 años, porque el problema mapuche, ¿de dónde viene? Del siglo XVI, pues, por ejemplo. El problema del pueblo mestizo, ¿de dónde viene? Del siglo XVII, etcétera. Gabriel. Bueno, hoy día, ¿termino o respondo? Hay una pregunta que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, pero termina esta parte. Pero que la situación actual es que, como nunca antes, la ciudadanía actuó hoy día como ciudadana, no fragmentada en 10, 20, 30, 40 partidos políticos distintos y 100 grupos pequeños. Eso es lo que quedó claro, ¿no es cierto? Por tanto, ese proceso profundo constituye un proceso histórico, un torrente histórico, donde estamos nosotros todos involucrados. Cual más, cual menos, con más conciencia, pero ahí estamos todos. Y de este torrente central profundo, ¿no?, que sigue su camino lentamente como una corriente de lava que baja de los cerros, ¿no? Va lentamente, pero caramba, la potencia que tiene, ¿no? De este río central surgió un afluente, un canal medio artificial, que fue obra y gracia de los políticos que tienen en Chile un 95% de rechazo. Y esa es la Convención Constitucional. La Convención Constitucional, como quien dice, los políticos trataron de que representara la soberanía popular. Pero el 50% de los convencionales, y poco más del 50%, son parte de la clase política. Y están ahí en tanto y cuanto clase política. En ese sentido, la convención tiene, como dijimos en alguna oportunidad, estando presente el compañero Javier, ¿no?, la convención tiene un déficit de legitimidad y un déficit de soberanía alrededor del 50%, que no es poco.
no es poco. Y se puede leer eso como que tiene un 50%, el 50% restante de la convención está infectado por la clase política, que tiene un 98% de rechazo ciudadano en las últimas encuestas del año 91, del comienzo del año 91. Entonces, ahí hay un problema. Y hay que sopesar muy bien ese problema. Y la clase política está aquí de espalda. Tiene un 98% de rechazo. Eso significa que estamos viviendo con una crisis de representatividad casi absoluta. 97, 98%. Casi absoluta, ¿no? Entonces, por eso la clase política se defiende, porque la historia lo muestra, vuelvo a repetir, cuando la ciudadanía quiere ser soberana, ¿ah? No van a atacar tanto a los militares, atacan a la clase política, igual que hoy día. Igual que hoy día, ¿no? Entonces ellos, claro, se defienden, se protegen, se unen de una u otra manera. Recurren a toda clase de discursos y mitos históricos y promesas de todo tipo, ¿no? Muy ideologizados, muy mitológicos, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Por eso es que le han dado una importancia exacerbada, ridícula incluso, a la elección presidencial próxima. Porque la historia no va por esta elección, la historia va por el proceso constituyente, en sus dos ramales, el río profundo y el afluente que crearon los políticos. Esta elección es una tercera vía absolutamente política. Si ustedes escucharon los discursos, yo los escuché pacientemente, ¿no? Pacientemente, los dos principales, el de ¿cómo se llama? El de Boric y el de Kast, ¿no? Si ustedes lo escuchan de nuevo, analítica, fríamente, ni uno ni otro hizo referencia central al proceso constituyente. Nada. Salvo Boric, pero dos frases, ¿no? Así, al pasar, ¿no? Salvo Boric, ¿no? Ni uno ni otro son políticos del proceso constituyente. Los dos son políticos del proceso político que queremos cambiar porque pertenecen a la Constitución del 80. Es la Constitución del 80 que organiza esta elección. No nos extrañemos que la polarización se parece mucho a la polarización de la época de los 80, ¿no? ¿Verdad? La vieja polarización este-oeste, la Guerra Fría, el comunismo versus la libertad. Pamplina, este es un proceso secundario. Estamos tratando de cambiar precisamente la Constitución del 80. Hoy día no rige esa polarización este-oeste, la Guerra Fría no existe ya. Hay otra cosa distinta, mucho más compleja, ¿no? Y estos señores, ¿verdad?, para defender su pega de político, ¿no?, no han hecho ninguna referencia al proceso constituyente, ninguna referencia a lo que quiere la ciudadanía, en el fondo, detalladamente. Vuelven a sacar, ¿verdad?, ciertos problemas que lo habría dicho Radomiro Tomic, ¿no?, en la elección del 70. ¿No? ¿No? Entonces, ellos van a resolver esos problemas, ellos van a ser los salvadores de Chile, y olvidan que el pueblo ya decidió que él va a cambiar la Constitución. Por eso que hay que hacer un análisis de aquí tripartito. Uno, el proceso constituyente donde estamos nosotros, que es el pueblo, la ciudadanía, la soberanía. En coherencia con el espíritu profundo y la razón histórica profunda del 18 de octubre. Los octubristas, ustedes se llaman octubristas precisamente, ¿no? Hay que analizar por otro lado, con otra lógica, una lógica mixta, la Convención Constitucional, que repito, tiene un déficit de legitimidad, y por otro lado, tiene un virus, ¿no? Está infectada por un virus de la clase política, que es precisamente la que no queremos para nada, ¿no?, que estamos rechazando. Y por otro lado está esta elección absurda, porque la Constitución del 80 debería haber quedado en suspenso. La propia historia chilena muestra que cuando hay un proceso constituyente,
la constitución anterior deja de regir y el gobierno que había surgido de esa constitución que se rechaza, o lo expulsan, lo derrocan, ¿verdad? O se hace un paso al costado. Piensen ustedes, 1822, el pueblo decidió construir el Estado a través de una asamblea constituyente libremente electa. ¿Quién era gobernador en ese tiempo? El director supremo, don Bernardo Higgins. ¿Qué hicieron los ciudadanos? Derrocaron la dictadura de O'Higgins, lo juzgaron y lo condenaron porque no reconocía la soberanía de los pueblos y lo mandaron al exilio. Por eso O'Higgins fue exiliado. La gente no le da importancia al exilio de O'Higgins. Es que la ciudadanía votó a O'Higgins y lo castigó enviándolo al exilio. Y se abrió camino a un proceso constituyente centrado en una asamblea constituyente libremente electa. ¿Qué pasó en 1924? El ejército mandó cambiar a Arturo Alessandri, disolvió el Congreso, suspendió la Constitución del 33 y convoca una asamblea constituyente. Los problemas que ocurrieron después para hacer fracasar ambos procesos son de otro análisis, ¿no? Pero en esta oportunidad, el pueblo exigió cambio constitucional. Los políticos no se fueron. El ejército no derrocó al presidente, ¿cómo se llama? Piñera, ¿no? Y la Constitución del 80 sigue rigiendo como si nada. ¿No? Y el presidente Piñera no se siente tocado porque está en su puesto, como quien dice, el rey legítimo. Y convocan a la Constitución de los políticos como si nada pasara. Esto es ridículo. Históricamente hablando, es ridículo. Y claro, lograron que todos los chilenos estemos profundamente preocupados, ¿verdad? Porque de nuevo estamos entre la vieja polarización entre el comunismo, el riesgo que desaparezcan las guaguas comidas por los comunistas, ¿no es cierto? Cosa absurda. Y por otro lado, el peligro rojo de los extremistas, de los termocéfalos, ¿no? Claro, así se ven, ¿no? Claro, uno se parece más al peligro fascista y el otro se parece, pero muy poco, al peligro rojo, ¿no? Pero bueno, da lo mismo, ¿no? El problema de fondo, el problema histórico, aquí hay que leer las cosas históricamente. E históricamente, esta elección está de más. Es hombre muerto caminando. De una mirada profunda, digamos, histórica. Y bueno, lógicamente, tiene que ganar el que le haga menos daño al proceso constituyente. Porque ahí estamos nosotros. Es cosa de ver cuál de los dos es más peligroso para el proceso constituyente. Bueno, ese es el momento actual, diría yo, sintetizando. La situación es bastante compleja para el pueblo que fue acostumbrado en 200 años a votar como individuo, seguimos votando como individuo, seguimos eligiendo gente sin mandato, seguimos todavía semi-influidos por los partidos políticos, por las viejas ideologías, que en un 100% son ideologías importadas de otro país. Entonces, por eso que la situación necesita de una reflexión profunda de nuestra parte, y yo por eso me interesó inmediatamente cuando Javier me invita a este encuentro, porque es una reflexión, me imagino, en función de esta problemática. Bueno, eso es lo que diría en primera aproximación, y sé que alcancé a meter los otros dos temas que tú señalabas también. Sí, muchas gracias, Gabriel. Mira, hay tres preguntas bastante activas de parte de Jessica Alfaro, pero hay dos relativas a los militares que la quiero dejar para después, para no cortar el hilo de lo que tú has venido desarrollando, ¿ya? Jessica pregunta, ¿qué condiciones de posibilidad tienen los convencionales que no son parte de la clase política para incidir en profundidad en los procesos de democratización? Esto pensando que siempre algo escapa del poder con mayúsculas.
Y yo quisiera que tú pudieras responder a esta pregunta de Jessica en el contexto de lo que quedó pendiente cuando estuvimos en Distrito 156, porque tú ya hablaste aquí de los déficits que tiene la Convención Constitucional. ¿Cuáles son las fortalezas que tú puedes identificar en este proceso y en esta instancia? Bueno, yo creo que debo, entre paréntesis, ¿no?, señalar que yo soy historiador social. Claro, estudié sociología y otras cuestiones, pero hago historia social. Y la historia social se caracteriza porque, al revés de la historia tradicional, no define la historia como la ciencia que estudia el pasado, por el pasado, la verdad del pasado, del tiempo que ya pasó, del tiempo cristalizado, del tiempo muerto, cosificado. La gente piensa que la historia es la ciencia que estudia exclusivamente el pasado, como quien dice, mirando para atrás, volviéndole la espalda al presente. La vieja historia era así, pues. Seguramente muchos de ustedes han estudiado la historia de esa manera. Por eso la historia tiende a estudiar los orígenes de las causas lejanas de la conquista, la colonia, la independencia, Balmaceda, ¿no es cierto?, etcétera. Y ahora, claro, muchos tratan de estudiar la historia actual, empezando la causa originaria Pinochet, otros que incluso parten más atrás, Allende. No, la historia social mira la historia desde el sujeto vivo. Mira para atrás, pero siente el presente, le pesa el presente, lo acogota el presente y toma decisiones desde el presente para proyectar y construir su futuro. La historia no es algo que mira hacia atrás. La historia, como reflexión viva, ¿no?, está justo en el tiempo presente, claro, mirando, asimilando el pasado, sintiendo, diagnosticando, reflexionando el presente y proyectando el futuro. Al final, manda la construcción del futuro. Por eso que la ciencia, la historia social que yo practico, claro, empieza en el pasado, pero está muy metida en el presente y sobre todo en la proyección del futuro. Entonces eso permite hacer análisis político, ¿no?, desde la larga duración, ¿no?, empezando en la colonia, como digo, aunque parezca raro, pero en los análisis de largo plazo uno observa los parámetros profundos, realmente determinantes, las vigas maestras, como diría Freud, ¿no es cierto?, de la historia. Si tú te quedas nada más que en el tiempo de que éramos comilitantes con mi amigo Javier, practicamos el análisis político que se llamaba SIPONA, ¿eh?, Situación Política Nacional. Entonces uno hacía el balance desde el presente de la situación de la clase dominante, ¿no es cierto?, del gobierno, del Estado, del movimiento popular, de los partidos y del partido de uno, además, ¿no? Pero lo que pasaba ayer, lo que pasaba hoy. Entonces, mirada de corto plazo. Mirada de corto plazo. Entonces uno construía el futuro en base a utopías. El presente es de lucha, compañero, y el futuro es nuestro. Pero la lucha construirá... ¿Qué futuro? No está nada claro. Había que hacer la revolución en el sentido de expropiar las riquezas mal apropiadas por la burguesía, ¿no? Expropiar. Lucha de clase contra. Pero ¿qué estábamos construyendo? No lo teníamos claro. No lo teníamos claro. ¿Quién estaba construyendo? ¿Nosotros? No, el Estado, el partido, los políticos, ¿no? Bueno, por eso la historia social se caracteriza porque mira hacia el pasado, pero con los ojos de los seres vivos de hoy. Examina el presente con los ojos vivos de quien tienen un pasado y que quieren cambiar.
Y mira el futuro como algo que siente que debe ser construido, ¿no? Bueno, digo todo esto porque desde ahí uno puede medir las fortalezas y debilidades del proceso constituyente actual mirado desde nosotros, ¿no? Y las fortalezas y debilidades de la Convención Constitucional construida en buena medida por los políticos. Y en ese sentido yo creo que hay una fuerza profunda aquí que ha animado el proceso profundo constituyente, que fue la que inspiró esa acción masiva, gigantesca que fue el 18 de octubre, y una acción unitaria. El 18 de octubre no es una explosión súbita, un estallido social que nadie se explica de dónde surgió, pero que surgió, ¿no? La palabra estallido despista en ese sentido. Muchas veces la gente llama estallido cuando hay una explosión social de ese tipo que no logran explicarse. Han habido muchas en la historia de Chile. Puedo citar, por ejemplo, los más viejos pueden recordar esto, ese estallido social del llamado 3 y 4 de abril de 1957, lo que se llamó, los periodistas que siempre le ponen nombres curiosos a los procesos históricos, lo llamaron Revolución de la Chaucha. 2-3 de abril de 1957. La Revolución de la Chaucha. Entonces todo el mundo dice, cuando los estudiantes secundarios salieron de la calle a criticar que el gobierno había subido la tarifa escolar en una chaucha, o sea, en 20 centavos. No, eso no fue solo estudiantes secundarios en la calle. Esa fue una explosión social que respondió a un proceso profundo de mucho más largo plazo, que venía de muy atrás. Porque lo esencial perdone que lo diga, un detalle histórico que hay que tomarlo en cuenta. Los periodistas se quedaron con los escolares en la calle, ¿no? Y todo el mundo repite lo que dijeron los periodistas. Y todo el mundo reconoce ese estallido social como la revolución de la chaucha. Pero cuando uno estudia ya, y lo estudiamos nosotros, ese proceso en función de los procesos profundos de mediano y largo plazo, descubre que lo más importante del 3-4 de abril del 57 no fueron los estudiantes secundarios en la calle. Fue, uno, claro, salieron los estudiantes a la calle. Dos, lo que no se dice, junto con ellos salieron los obreros. Y entre ambos, no salieron en abril solamente, partieron en noviembre del año 56. Todo noviembre, todo diciembre, todo enero. Descansaron en febrero del 57. Salieron de nuevo en marzo y siguieron hasta abril. Por tanto, noviembre, diciembre, enero, marzo, 5 meses de movilización callejera de los estudiantes, de los obreros. Al quinto mes, o sea, comienzos de abril, los carabineros reventaron. Se agotaron, se volvieron locos, se desesperaron, y el presidente Ibáñez dijo, carabineros, a sus cuarteles a reponerse. Y retiró de las calles a la policía. Justo en ese momento, 2-3 de abril, salen a las calles personajes, actores populares que nunca habían salido antes a las calles, que no se les reconocía como actor social. Fue una sorpresa para todos. ¿Quiénes salieron a las calles? Los callamperos, los pobladores, los pobres de la ciudad, que antes habían sido pobres del campo, el pueblo mestizo. ¿Qué hizo este pueblo que sale a las calles en abril, cuando ya estaban cansados y habían sacado a los carabineros? Saqueó el centro de la ciudad. Todo el centro de la ciudad. 2 días. Apedrearon el Mercurio, imagínense. Asaltaron los tribunales de justicia. Hasta el arzobispado recibió sus peñascazos. Rompieron vitrinas, robaron todo lo que quisieron, ¿cierto? Robaron armas en la calle San Diego donde habían armerías.
Nunca antes el pueblo mestizo, los callamperos, los viejos conventilleros, los pobladores habían aparecido como una masa en el centro de la ciudad. Siempre habían sido obreros que tienen pega, que reciben un salario mal que mal, y posteriormente estudiantes. Pero esta vez aparecieron rotos, con el pelo desgreñado, sin lavar, medio barbudos los hombres, las chombas desteñidas del abril, ¿verdad? Los zapatos embarrados, gente de más baja estatura, ¿no? El roto chileno. Yo los vi, perdón, y que cuento un detalle. Yo tuve que ir a la Universidad Católica uno de esos días y vi cómo entró una turba de callamperos y pobladores a la Universidad Católica en la Casa Central de Alameda y comienzan a subir las escaleras de mármol. Y desde arriba bajaron con palos, con clavos, con todo, los estudiantes de la escuela de derecha, elegantemente vestidos de corbata, ¿no? Y por supuesto impecables, de clase media alta, y apalean a los pobladores para que se retiren del claustro universitario. El pánico que se produjo fue gigantesco. Pánico político. Pánico político. Era el pueblo. Ese mismo pueblo que el presidente Piñera en octubre del 2019 llamó vandalaje y que llamó enemigo poderoso y habló de guerra con ese pueblo. Ese fue el pueblo que apareció el 2 y 3 de abril del 57, que saqueó el centro de Piacere, no estaban los carabineros, que obligó entonces a Ibáñez a sacar el ejército a las calles con órdenes de disparar. Yo lo vi, pues estaba en el centro y vi cómo caía la gente. Claro, los militares no saben mantener el orden público con técnica. Ellos tienen armamento para la guerra y dispararon como si fuera guerra y mataron, nunca se dijo cuántos. Algunas cifras hablan de 200, otras de 50, otras de 300. Nunca se ha hecho el cálculo. Fue una masacre. Pero no solo fue masacre, fue pánico y pánico político. Hasta Salvador Allende corrió, literalmente, a la Secretaría de la FECH, Federación Estudiantes de Chile, para que se retiraran del centro y se fueran a sus casas para restablecer la paz. Bueno, ese fue un estallido. Se le llamó estallido. Lamentablemente, el título con el que quedó para la posteridad y para la historia tradicional era ese, ¿no? La revolución de la chaucha. Pero ahí apareció el gran personaje, el gran actor de la historia popular del verdadero chileno, el roto chileno, que ya estaba urbanizándose en ese periodo. Un personaje muy ignorado, muy mal conceptuado, vandalaje, lo llamaron en el siglo XVII, vandalaje, gritó el presidente Allende, perdón, el presidente Piñera, perdón la confusión, ¿no? Piñera en octubre y noviembre del 2017. Yo creo que con esto quiero decir lo siguiente. La fuerza, el poder que tiene el vandalaje en Chile es enorme. Fíjese que ya le llamaban vandalaje en el siglo XVII, porque ese pueblo vivía como vagabundo, no lo habían integrado hombres y mujeres. Para poder vivir, como no tenían trabajo, y si los trabajaban, lo explotaban burdamente, robaban, saqueaban, ¿no? Guerra de recursos se llama eso. Guerra de recursos. ¿Eh? Y ese pueblo ha estado saqueando y en guerra de recursos con el sistema desde el siglo XVII hasta el día de hoy. Es un problema histórico no resuelto. Y es una enorme masa. De acuerdo a los cálculos demográficos, ese pueblo, el bajo pueblo le llamaban antes, vandalaje le han llamado los que lo miran despectivamente, ¿no? Ese pueblo ha representado
desde el siglo colonial, ¿no? Alrededor de los 2/3 de la población nacional, entre el 50 y el 60 y tantos %. Según el estudio de la Chile del año 2017, actualmente el 52% de los chilenos, estudio científico, ¿no?, químico, somos mestizos. Y la gran parte del pueblo mestizo es vándalo, es vandalaje. Y ese gran pueblo es el que impulsó, como ustedes saben, y extralimitó la gran movilización de octubre. Y destruyó lo que llaman la infraestructura crítica, porque no tiene nada que ver con las tradiciones chilenas, que son nada más que tradiciones copiadas europeas. La tradición estrictamente chilena es la tradición del vandalaje. Ese es el roto chileno. Bueno, ahí hay una fuerza, hay una cantidad de gente, hay una masa que no va a transar. Nunca ha transado, en 400, 500 años de historia. No va a transar. No se les reconoce históricamente. No hay ni un solo libro de historia sobre ellos. Ni uno. El único profesor que está estudiando el problema del mestizaje comenzó en el siglo colonial, llegó hasta comienzos del XIX y ahora está preso por 9 años más. Por tanto, ahí paró la investigación. Yo he tenido que asumirla, pero a esta altura de mi vida me cuesta un poco ya. Entonces estoy trabajando lo más que puedo en reconstituir la historia de este pueblo, ¿no? Que nadie habla de él, ¿no? Nadie se siente mestizo, ¿no? ¿No? Se siente mestizo, ¿no? Bueno, aquí hay un poder. Si la Convención Constitucional se entrampa, ¿no?, es una posibilidad, porque alrededor del 50%, ¿no?, proviene de la clase política y un 20 y tantos % de la derecha pura, ¿no?, puede lograr, tirándole piedras, ¿no es cierto?, como ha estado todo este tiempo, tratando de evaluarla, de olvidarla, como hacen todos los periódicos, o se rían de ella, ¿verdad?, o la ridiculizan, ¿verdad? Tal vez puedan lograr que esta convención constitucional fracase, ¿no?, y que saque una constitución política que no va a contentar al pueblo, tampoco la derecha. Entonces se van a jugar por entero para hacer fracasar el plebiscito de salida. Puede ocurrir eso, porque tiene esta debilidad que hablamos, ¿no es cierto?, del déficit de soberanía, de legitimidad y del porcentaje, ¿no?, de este virus COVID que se le metió, por parte de la clase política, que copa alrededor del 50% también. Pero yo he estado observando el fenómeno, estaba muy siguiendo de cerca lo que ha ocurrido con los convencionales, llamémoslo así, del pueblo, en términos generales. Se ha observado aquí una cosa muy interesante, porque los convencionales, entre comillas, del pueblo, fueron electos, como esta era una elección de diputados para elegir convencionales, en la lógica, vieja lógica, ¿no es cierto?, de la elección individual secreta con voto numérico, ¿verdad? Claro, todos los convencionales fueron electos sin mandato soberano del pueblo. Fueron electos porque, claro, todos ellos, por su promesa, por lo que dijeron, por su discurso, ya, ok. Por eso yo al principio creí que los diputados populares iban a ser aplastados por el peso de los convencionales que venían apadrinados o directamente de la clase política. Pero no ha ocurrido así. No, este es un fenómeno muy interesante. Porque el grueso de los convencionales del pueblo, el grueso, casi la totalidad, son de la generación pingüina. Es decir, los estudiantes secundarios que remecieron Chile el 2006, pingüinazo, y que el 2011 van a ser universitarios y remecieron Chile el 2011 con la gran movilización estudiantil de esos años, donde ambas
tanto los pingüinos del 2006 como los pingüinos universitarios del 2011 gritaron la consigna, la asamblea manda. Es decir, oiga, no me manda usted político, no manda a los dirigentes, no manda a los partidos, no manda al Estado, nomás manda a la asamblea, es decir, el pueblo. La generación Pingüinas hizo historia entre esos años con esa consigna. Pero una gran fracción de esa generación Pingüina siguió la carrera política, jugó a ser diputado, jugó a ser senador últimamente y ahora quieren ser presidente, aceptando la Constitución del 80 para esa carrera. Pero otros siguieron la carrera política, pero dentro del gran cauce del proceso constituyente popular, o sea, fuera de la carrera política. Esa generación Pingüina se dividió en dos. Y claro, yo pensé que los convencionales iban a ser todos alguna especie de títere, o los políticos iban a seguir la carrera política, pero no ha ocurrido así. ¿Por qué no ha ocurrido así? Porque poco a poco han ido adquiriendo más en profundidad. Yo conozco a varios de ellos, les digo, han sido alumnos míos, un montón de ellos, ¿no? Adquiriendo con mayor profundidad, con mayor soltura, con mayor conocimiento, la validez de lo que significa la soberanía popular, que es la esencia del movimiento octubrista, la soberanía popular. Y por esa razón han ido radicalizando su acción política dentro de la convención y últimamente, ¿verdad?, han comenzado a entender que incluso lo que ellos hagan ahora dentro de la convención tiene que obedecer un mandato ciudadano, un mandato tardío, porque cuando fueron electos no fue por mandato, pero ahora sí quieren actuar según mandato. Y eso abrió la posibilidad, por cierto, de crear esta especie de movimiento interno de los convencionales del pueblo que Javier conoce bien, de la llamada el distrito 156, ¿no?, cuyo objetivo es precisamente crear lazos con las organizaciones de base para que éstas le entreguen mandato a los convencionales y estos convencionales, dentro de las 7 comisiones que van a tener que discutir los temas centrales de la Constitución, apliquen ahí esos mandatos. Esta es una evolución notable, importante, que permite entonces pensar que esta convención puede, si esta generación de convencionales de origen pingüino, digamos, van encontrando el camino para que dentro de la convención el eco de la voluntad soberana del pueblo sea cada vez mayor e inspire la redacción de los artículos en cada una de las 7 comisiones que se han dividido para redactar la Constitución. Este es un fenómeno interesante que hay que apoyar, ¿no? De hecho, varios de nosotros, y creo que entiendo que el propio Javier está también apoyando este proceso interno dentro de la convención. Por eso que su debilidad en legitimidad y soberanía han estado rellenando los convencionales del pueblo con esta opción, que ya significa mucho en términos de la propia historia de estos convencionales. Pero siempre queda la duda, ¿podrán ellos al final redactar un texto constitucional que contente, no digamos 100%, que satisfaga por lo menos el 60, el 70% de lo que el pueblo quiere que se establezca, ¿no? Pero todavía no sabemos qué es lo que el pueblo quiere que se establezca. Hay mucho trabajo ahí que hacer. Ahora, la segunda fortaleza que tiene esta Convención Constitucional, bueno, esa es una, la transformación interna de los convencionales, de gente elegida sin mandato a gente que quiere ser mandatada por el pueblo. Chapeau, como dicen los franceses, un saludo, ¿no?, a eso, pero no será suficiente. Por ejemplo, si efectivamente, póngase usted que ganara Kast, ¿no? Kast indudablemente va a gobernar para tratar de que fracase lo más posible la convención. Y van a movilizar todos los poderes del Estado.
El tema militar hay que verlo aparte, ¿no? Todos los poderes del Estado, la propaganda, los recursos, el financiamiento, el daño a la imagen pública de los convencionales, etcétera. Todos esos elementos, incluso pueden manipular el plebiscito final, se pueden manejar los votos. Hay que tener mucho ojo ahora en las votaciones, porque en el proceso de contabilidad del voto, ¿no?, hay momentos en que es posible que se introduzca, como en los viejos tiempos, la introducción de votos falsos. Es posible. Hay que se requieren muchos, ¿cómo se llaman?, de apoderados de mesa, con el ojo muy abierto, en todas las etapas del proceso de contabilidad, ¿no? Bueno, eso. Pero la otra gran fuerza y de apoyo que tiene la Convención Constitucional, en caso de que la cosa se complique, que hay un momento crítico, un nudo sin salida, ¿eh?, un nudo gordiano, como decía Alejandro Magno, ¿eh?, es que le queda el respaldo de la fuerza que motivó principalmente el estallido social de octubre. El vandalaje, ojo, no está muerto. El vandalaje con el ingreso familiar de emergencia, ¿no?, del IFE, y con los retiros de fondos de la AFP, claro, se llenó de plata y compró hasta automóviles, ¿no?, que han aumentado sus ventas de manera increíble. Pero eso se va a acabar en marzo. Y el vandalaje va a quedar como siempre. Y esta fuerza, que ya tiene, es como el pueblo mapuche, ¿no? El pueblo mapuche tiene una guerra de Arauco que ya dura 5 siglos. El vandalaje tiene una guerra de recursos que también tiene 5 siglos. Oiga, está ahí viva. Si la Asamblea de la Convención Constitucional llega a un callejón sin salida, no es imposible, ni es improbable que tengamos otros estallidos sociales. Pero no solo para destruir, porque destrucción va a haber igual, sino para impulsar ahora la voluntad popular a que realmente prevalezca en el plebiscito de salida y en la redacción final de la nueva Constitución. Es una fuerza que está ahí dormida. Podrá darnos susto, ¿no?, está muy cerca de la violencia. Pero una cosa es llamar terrorismo a los que hacen terrorismo por gusto, por convicción y doctrina, y otra cosa es el vandalaje ejercido por un pueblo que ha sido consistentemente marginado a lo largo de 400, 500 años, que le han producido un daño incluso mental, cultural, material, físico, de 500 años, que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Si ustedes estudian a fondo el terrorismo, es cuando los afectados por la opresión de cualquier tipo que sea, llegan a un punto tal de desesperación, porque no tienen mecanismos de salida, que recurren al terrorismo. Por eso terrorismo y fundamentalismo están muy cerca. Yo no estoy tratando de recomendar esto, pero hay que explicárselo. No podemos seguir condenándolo, que el terrorismo, que el vandalaje, que los termocéfalos. No, eso es un producto real de la propia historia oligárquica de este país. Es un producto real. Y hay que reconocerlo como... Y eso hay que explicarlo, no basta con tirarle, ¿verdad?, ¿eh?, epítetos negativos, ¿no?, los antisociales de siempre, qué sé yo, ¿no?, el vandalaje, no sé. No. Hay que estudiar esto. Yo lo he estado estudiando para explicármelo, no para justificarlo. Bueno, en cierto modo también para justificarlo. No para recomendarlo en todo caso. Pero es que si no lo explicamos, si no explicamos por qué el pueblo mapuche está recurriendo a la guerra de recursos, el pueblo mapuche al día de hoy, si no lo explicamos históricamente, vamos a seguir jugando los adjetivos peyorativos, ¿no es cierto? Esto, la violencia en el sur, por tanto el orden público, los carabineros, la marina, etc., ¿no? Yo creo que hay que entender la naturaleza de este enorme poder acumulado que está en el vandalaje, que está en la generación pingüina
del 2006 y 2011. Y ese es un recurso, es un poder que está ahí semidormido. Y la clase política no puede hacer nada frente a eso. Y la oligarquía capitalista, los millonarios de este país, tampoco, porque son muy pocos. El único poder capaz de frenar eso, ustedes saben, es el ejército. Por eso es importante hacer un análisis hoy, y Javier Martín con sabiduría lo posterga para el final, ¿eh? De lo que ha sido el ejército, lo que debe ser el ejército, de lo que el pueblo debe expresar su voluntad para organizar el ejército como debe ser un ejército nacional. No un ejército, como llaman los expertos, pretoriano. El ejército pretoriano que es el guardián, ¿no? Es el guardaespaldas en el Imperio Romano del emperador y su familia. Los expertos en las materias militares llaman ejército pretoriano al ejército que defiende principalmente a un grupito, a una élite, a una clase social, y no defiende a toda la nación. El ejército chileno ha defendido mucho a una élite, ya masacrado sobre todo en el siglo XIX, no una vez, por lo menos, desde 1830, 1920, digamos, por lo menos 25 veces al pueblo chileno, al bajo pueblo chileno. ¿Por qué al bajo pueblo? ¿Por qué a sus propios compatriotas? Porque defiende a unos poquitos compatriotas, ¿no? Y ese es un ejército pretoriano. Tenemos que pensar no solo en términos mitológicos, ¿no es cierto? En función de las leyendas, la leyenda dorada, ¿eh? Los héroes de la patria, ¿no es cierto?, que pasan con su paso de ganso, ¿verdad? Y por otro lado, los asesinos del pueblo, ¿eh? Efectivamente, ellos ganaron guerra y por otro lado también han matado al pueblo, ok, pero hay que mirar este problema fríamente, racionalmente, soberanamente, para resolverlo. No podemos quedarnos solo con donde repiten, son asesinos, son torturadores, o son los salvadores de Chile. Eso es ridículo. Hay que levantar una política racional, nacional, popular, soberana sobre el ejército. Bueno, pero es un tema que requiere de otro tipo de análisis. Es que justamente, Gabriel, la pregunta de Jessica apuntaba ya señalando que aparte de la opción de tener un ejército deliberante, ¿qué otra posibilidad existe para evitar la cualidad mercenaria de las Fuerzas Armadas? Cuando tú empezaste a poner el tema de las Fuerzas Armadas en Distrito 156, se escucharon pifias, silbidos, no contra ti, sino contra los milicos. Pero es que eso revela la predisposición que hay o la no disposición que hay a tratar el tema de los militares. En Chile Exacto. nunca ha habido, salvo una excepción de una organización política durante el UP, ya no ha habido nunca una postura o una definición de una política hacia las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas son parte del país, son parte de la nacionalidad y por lo tanto, de alguna manera hay que considerarla. Sí. Por ahí escuché yo en una reunión de que ojalá fuera como Costa Rica, que no tienen Fuerza Armada, sino que tienen Guardia Nacional. Mentira, eso es un cuento. Se llama Guardia Nacional, pero está igual de armada que cualquier ejército y está para cumplir los mismos objetivos. Entonces aquí, ¿cómo construimos una política o hacia dónde debe apuntar una política para tratar este tema de las Fuerzas Armadas, en lo que puede hacer sin entrar a escribir un libro nuevo? Bueno, yo diría en primer lugar la política hacia las Fuerzas Armadas, viniendo desde el pueblo en general, la ciudadanía en general, debiera empezar por estudiar en serio la historia y la naturaleza sociológica de las Fuerzas Armadas chilenas, en particular del Ejército. Porque parece increíble, pero me di cuenta al comenzar a estudiar estas cuestiones
que en Chile no hay una historia medianamente seria sobre las Fuerzas Armadas. No hay. ¿Mm? Tenemos, claro, los historiadores tradicionales que aplauden, ¿verdad?, la guerra de la independencia, aplauden Yungay, aplauden Chorrillos, Miraflores, etcétera, etcétera, etcétera. Otros aplauden a Pinochet. Ok. Pero, claro, la tendencia ha sido construir un relato apologético del ejército y de las Fuerzas Armadas, en base a las glorias militares, ¿no es cierto? 19 de septiembre. Glorias militares. La bandera, la patria, el escudo, ¿no es cierto?, se asocian con símbolos. No hay ninguna sola historia que yo no conozca del ejército contada con criterio científico, neutro, o por último, social, ¿no? La historia social que existe, que escribió un amigo mío en 3 volúmenes del ejército, habla del origen social de la gente, ¿no? Si eran de clase alta, de clase media, o sectores populares. Pero no, no se trata de eso, se trata de la función social del ejército. Es decir, de su rol en relación a la seguridad interior, no solo del Estado, sino de la sociedad civil. Se habla poco de eso. Se habla mucho de que el ejército, ¿verdad?, tiene un rol en la seguridad exterior de Chile. Y está bien, pues, esa es la función más reconocida. Pero se habla muy poco de cuál es el rol de ese mismo ejército en relación a la seguridad interior, de los peligros internos de la sociedad chilena, de la sociedad chilena, no del Estado. Porque ahí hay un problema. ¿El ejército va a defender el Estado o va a defender la sociedad? Es una cuestión que hay que discutir. Porque si el Estado ha sido construido ilegítimamente con golpe de Estado por una minoría, si el Estado es ilegítimo, además ineficaz, clasista, injusto, atropellador, oiga, el ejército que monopoliza la violencia armada no va a defender ese Estado contra su propia sociedad. Entonces, esta discusión hay que darla, porque el Estado en Chile nunca ha sido legítimo, ¿no? Las 3 constituciones fundamentales que ha tenido el país, la del 33, el 25 y el 80, han sido ilegítimas. Por tanto, el Estado es ilegítimo. Y un ejército no puede defender un Estado ilegítimo contra la voluntad de su propia sociedad, ¿no?, de la ciudadanía y sus propios compatriotas. Pero eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, no conocemos, no se ha contado esta historia. Eso me obligó a mí, conversando con algunos editores por ahí, a trabajar este tema, e investigamos el tema y sacamos un libro que se publicó justamente en octubre del 2019, semanas antes del 18, y que se llamó El Ejército Chileno y la Soberanía Popular. Y al hacer la investigación, que fue una investigación larga, pero no exhaustiva, porque los problemas son muchos, descubrimos lo siguiente, que el ejército de Chile siempre dice el ejército. En rigor habría que hablar los ejércitos de Chile. Porque han habido ejércitos patriotas que ganaron la independencia, que eran demócratas, liberales y partidarios de la soberanía popular. El ejército que elaboró Diego Portales, él, recuerden que fue comandante de la guarnición de Santiago de Valparaíso, y él creó y organizó divisiones completas del ejército y las comandó. El ejército que formó Portales fue para defender la oligarquía portaliana, a la oligarquía mercantil portaliana, y fue la que masacró todos los movimientos ciudadanos que quisieron cambiar la Constitución del 33. 6 guerras civiles. Por eso. Tenemos el ejército mercenario que organizaron los mercaderes amigos de Portales para derrotar al ejército patriota
lo que lograron en la batalla famosa del Ircay. Fue un ejército mercenario pagado por los mercaderes Diego Portales y otros, que formaban la famosa Sociedad Filarmónica de esos años. Tenemos el ejército mercenario que financiaron los banqueros chilenos, que tienen nombre y apellido, que nos voy a dar aquí en este momento, ¿no? Financiaron la formación de un ejército mercenario que ganó las batallas de Placilla y Concón y derrotó al ejército constitucional del presidente Balmaceda, que era el mismo que había ganado la Guerra del Pacífico. Los ejércitos gloriosos chilenos que ganaron la Guerra de la Independencia y las guerras del Pacífico, los dos fueron eliminados, dados de baja, destruidos por ejércitos mercenarios. Uno pagado por los comerciantes, otro por los banqueros. Ajá. Luego tenemos un ejército dividido. Los generales por un lado, coroneles hasta para abajo, a comienzos del siglo XX, donde la oficialidad joven del ejército se jugó por la soberanía popular. Derrocó al presidente Alessandri, mandó al exilio a Alessandri, cerró el Congreso Nacional y convocó una asamblea constituyente libremente electa para el pueblo. Ese ejército, que no fue a ninguna guerra, pero hizo una revolución interna, convocó a Luis Emilio Recabarren y la clase trabajadora a que juntos organizaran una asamblea constituyente libremente electa. Eso fue real. Eso fue real. Ahí hubieron militares revolucionarios, demócratas, partidarios de la soberanía popular, así como en el siglo XIX hubo militares demócratas y partidarios de la soberanía popular como Ramón Freire Serrano, Jorge Bochef, Rondizoni, Viel y otros, ¿no? A comienzos del siglo XX tenemos a Marmaduke Grove, que fue revolucionario en los años 20, Ibáñez también fue revolucionario en los años 20, el capitán que después va a ser coronel Carlos Millán, al teniente Alejandro Lazo, que es el que después también fue su superior, digamos. Hay figuras que fueron amigas del pueblo, que lucharon por la soberanía popular dentro del ejército, pero nadie habla de ellos. Tenemos, claro, después el ejército que fue educado en Estados Unidos, cuando la clase política, después de Alessandri, el segundo gobierno de Alessandri, olvidó al ejército, porque lo olvidaron, incluso trataron ¿cómo se llama?, de arrinconarlo, porque el ejército en los años 20 se jugó por el pueblo. Entonces los políticos 30, 40, 50 y 60 dejaron el ejército aislado. Y Estados Unidos aprovechó, lo llevó a estudiar a Panamá, ¿eh?, a la Escuela de las Américas, y los convirtió para la Guerra Fría en anticomunistas. El ejército chileno tiene una historia zigzagueante. No ha sido uno, han sido varios ejércitos. Y no todo fue gloria. Fue también asesinato, masacre. Hubo ejércitos mercenarios, hubo de todo. Hay que conocer esa historia. Y hay que conocer la historia del ejército patriota que era demócrata, liberal, partidario de la soberanía popular, que derrocó a O'Higgins. Y conocer a los oficiales jóvenes que mandaron cambiar a Alessandri y al Congreso Nacional en el año 24. Hay que conocer esa historia. Por tanto, no hay que quedarse con la idea que el ejército es esencialmente asesino, esencialmente oligárquico. También ha sido popular, democrático, partidario de una asamblea constituyente libremente electa. En su propia historia podemos encontrar ejemplos de lo que puede ser el ejército. Por eso es que tenemos que pensar, tenemos que investigar, hay que conocer la historia real de esta gente y trabajar desde allí. Y sobre todo, pensar que el ejército no tiene por qué obedecer ciegamente, sin deliberar, a la constitución política que sea, ¿no?, sin deliberar, porque las constituciones políticas en Chile han sido todas ilegítimas, todas. No puede ser que el monopolio de las armas
que el ejército tiene en Chile esté al servicio de una ley ilegítima contra su propio pueblo. Ese es el problema de la seguridad interior, que no está resuelto en Chile. Ese es el problema que nosotros tenemos que resolver, ¿no? Porque ningún militar va a salir con una alternativa, tipo Ramón Freire, digamos, al día de hoy, o tipo el Marmaduke Grove, o el coronel Ahumada en el año 24. No, porque les impiden deliberar, pues. Entonces, por eso es importante estudiar hoy día qué está pasando con el ejército. Porque hay un hecho cototo, ¿no? Importante. No nos han masacrado. No han actuado como ejército pretoriano. No han defendido a Piñera. En el sentido de salir de la calle disparando. No. Y hay que preguntarse por qué. ¿Están deliberando o no? Todo indica que sí. No públicamente, no pueden hacerlo. Pero aquí dentro sí. Por algo, hay un número creciente de coroneles y generales que están estudiando estudios de posgrado, magíster y doctorado, no solo en universidades chilenas, me constan, la Universidad de Santiago, sobre todo la Católica y un poquito la Chile, sino en universidades extranjeras. En Yale, Stanford, Cambridge, qué sé yo, y otras más. ¿Para qué diablos están estudiando ciencias sociales al más alto nivel? ¿Para no deliberar? Claro que están deliberando. No son tontos. Son seres racionales. Van a defender, claro, sus privilegios previsionales, sobre todo. Lo que más les preocupa es la cuestión de su previsión. Y la van a defender con dientes y muelas. Lógico. Para ellos la previsión es lo que el capital para la oligarquía mercantil de este país. Pero por otro lado, están estudiando. Yo mismo hice algunas clases en el doctorado de la Universidad de Santiago a coroneles y generales. Y claro, yo no le enseñé a masacrar a nadie, sino que lo que es simplemente la soberanía popular y el movimiento social y todo aquello, que es lo que yo hago. Y en universidades grandes, las norteamericanas, las europeas, no son ni oligárquicas necesariamente, ni de derecha, ni anticomunistas. Hay más intelectuales marxistas en Europa que en ninguna otra parte del mundo. Solo que no son militantes de calle, ¿no? Yo saqué mi doctorado en Europa y conozco, ¿no?, una cantidad de gente que era marxista, ¿no? Claro que no son militantes de calle, no andan gritando por las calles. Bueno, entonces yo creo que los militares están en un momento crucial. Les duele hasta el alma Punta Peuco. Les duele que hayan 400 o 500 oficiales acusados por la justicia ordinaria, no por el juez español, ¿cómo se llama? No solo por él. Y por tanto, hay que explicarse por qué el general Iturrega, que ahora va a ser comandante en jefe del ejército, le dijo en su cara al presidente Piñera: oiga, si usted está en guerra, yo no. Y no han querido salir a la calle a establecer el orden público a balazos. Se han negado a ir a la Araucanía. Tuvieron que enviar la Marina. Esto hay que pensarlo. Hay que investigarlo. Nosotros montamos un grupo de compañeros. Hay doctores en estudio de estas cosas, hay magísteres, qué sé yo, para estudiar las Fuerzas Armadas, no solo históricas, sino en el momento actual. Lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Incluso estamos elaborando una investigación sobre el rol que la mujer está jugando y va a jugar dentro del ejército. Porque a esta altura, mal no recuerdo, son cifras que dio el propio ejército en una historia que ellos escribieron en 10 volúmenes, que es su propia historia del ejército chileno. Dice que en este momento hay alrededor del 18% del personal del ejército son mujeres. Y van ascendiendo. En poco tiempo más vamos a tener general y probablemente comandantes mujeres. Tal vez en 10 años más, una cosa así. ¿Qué impacto va a tener lo femenino dentro de este ejército?
Eso lo estamos estudiando, como una investigación que estamos ya entrevistando a gente que está vinculada a eso, ¿no? Para no entrar en mayores detalles. Entonces, tenemos que estudiar esto, porque lo lógico es, y ahí termino, que el pueblo no obedezca a la ley escrita. Porque la ley escrita, aparte de ser ilegítima, puede que haya sido legítima, pero que no coincida en un 100% con la voluntad popular. Supongan ustedes que coincide en un 60%. Entonces la gente de todas maneras quiere cambiar parte o totalmente la Constitución. Si el ejército defiende solo el texto constitucional, cuando el pueblo quiere cambiar la Constitución parcial o totalmente, el ejército va a tener que reprimir al pueblo por sedición. ¿Qué es lo que dice la Constitución del 33, del 25, del 80? No, pues. Lo lógico es que el ejército obedezca a la soberanía popular en su propio domicilio, es decir, en donde el pueblo delibera acerca de su futuro. Fíjese que hay un documento precioso que descubrimos del año 1811, un año después de la declaración de independencia, del cabildo abierto que declaró la independencia, ¿no? Esa carta, no está de más decirlo, fue redactada por los ciudadanos de los pueblos, en plural, de la provincia de Concepción. En ese tiempo, los pueblos de provincia se autogobernaban a través del cabildo. Por tanto, allí había la soberanía actuante. Y esos pueblos soberanos de la provincia de Concepción escribieron una carta, una carta, sí, una representación, lo llamaban también, al primer Congreso Nacional de 1811. ¿Qué dice la carta? En síntesis, respecto del ejército, que el ejército puede y debe, claro, es obediente al poder central, pero puede y debe deliberar libremente, pero, dice la carta, en conjunto con el pueblo. Porque la deliberación popular de los pueblos de ese tiempo, ahí estaba la soberanía. Entonces el ejército puede y debe deliberar, pero ¿en dónde está la soberanía? Porque la soberanía normalmente se refleja más en la media o nada en la Constitución escrita. Entonces el ejército no va a obedecer constituciones, ¿verdad?, que tienen déficit de soberanía. Tiene que obedecer la soberanía en su salsa, viva. Y ya en 1811 los pueblos de Concepción tenían clarito eso. Todas estas cosas ayudan a pensar. Por eso aquí las traigo a colación. Ahí, maestro. Bien, estamos más que pasados de la hora que está planteado durar este programa, pero había al menos una palabra pedida, ¿ya? Entonces, para ir cerrando ya, ir terminando, quiero ofrecer la palabra para quienes tengan comentarios o algún aporte o alguna consulta a Gabriel. Entonces, palabras pedidas a la 1, ahí está Adolfo, palabras Acá. pedidas a las 2, sí, palabras pedidas a las 3, ya, Adolfo, y con Adolfo cerramos. Adelante, Adolfo. Sí, muchas gracias, compañero. Solamente una consulta a nivel histórico. ¿Qué dice la Constitución, estas ilegales, sobre la autodefensa popular? Porque siempre el poder está en las armas y los grandes grupos económicos le dan poder de las armas al ejército. Pero la autonomía, la autodefensa, ¿qué se habla en la historia de Chile sobre eso? ¿Existe realmente la autodefensa? ¿Puede ser legítima la autodefensa de los pueblos? Nada, no Esa es dicen mi nada. consulta. No Gracias. dicen nada. Las tres constituciones dicen aproximadamente lo mismo, porque se van copiando la una a la otra, ¿no? La del 25 copió la del 33, la del 80 copió la del 33 también. ¿Eh? Y lo que dice al respecto, en relación a tu pregunta, es que, fíjense bien, ¿no? Si mal no recuerdo es literal lo que voy a decir. Nadie puede arrogarse la soberanía
nadie, ningún grupo social, dice, ¿no?, puede arrogarse la soberanía, ¿no?, que está en la Constitución, ¿no? Porque la Constitución dice, los tres textos dicen igual. La nación, que además no explican qué es lo que es, delega la soberanía en las autoridades constituidas. O sea, la nación, de acuerdo a las constituciones, estas constituciones, delega la soberanía que le es inherente a la clase política que esté gobernando en ese momento, de acuerdo a la constitución que rige en ese momento. Entonces, estando allí la soberanía metida en la autoridad, en el Estado y en la clase política, nadie puede arrogarse, dicen los textos, la soberanía para sí mismo, ningún grupo social, ningún movimiento, no dice así, pero ningún movimiento social, ¿no? Entonces tú te das cuenta que si tú intentas a título de soberanía protestar por los abusos de que estás siendo objeto, a efectos de cambiar las leyes que permiten esos abusos, te acusarían inmediatamente de sedición. Y sedición es precisamente un pecado mortal, podríamos decir, ¿no? Un crimen contra la soberanía así definida. Porque ellos usan este artilugio filosófico falso, es una falsedad de aquí a penco, ¿no?, que la soberanía reside en la nación. Nadie explica qué es la nación, porque la nación no existe en sí misma. Existe la comunidad de Penco, la comunidad ¿no es cierto?, de Taltal, la comunidad de Calama, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero la nación no existe en sí misma. No se ve, no se reúne, ¿no? La nación está controlada por los representantes de los pueblos, de las comunidades locales, es decir, por los políticos. Entonces, al meter la soberanía en la nación, en el fondo dejaron la soberanía en manos de los políticos. Y el ejército defiende la Constitución, y por tanto defiende a los políticos que se creen soberanos. Y si tú te crees soberano y protestas, sales a la calle, usted es sedicioso. Y si pasa a los hechos, empieza a tirar piedras, ¿no es cierto? Y dispara por ahí, por allá un balazo o una bomba molotov. Además usted es extremista, es violentista, es vandalaje. Y el vandalaje siempre ha sido definido por los políticos chilenos, desde que existe Chile, como el enemigo interno. O sea, no tienen ningún mecanismo de autodefensa, maestro, de acuerdo a la ley constitucional. Solo con la teoría de los derechos humanos, que por lo demás no está en la Constitución, los derechos humanos están fuera de la Constitución, ¿verdad? O sea que en la práctica, maestro, tú tienes que aprenderte de memoria lo que dijo un historiador francés mirando la historia francesa, ¿no? Él dijo, ¿de qué sirve tener derechos si no tenemos poder? La cuestión es construir poder. Y el poder solo, el poder, ¿no?, se construye solo donde los ciudadanos, y los habitantes y los trabajadores y el pueblo se reúnen consigo mismo y deliberan dentro de sí para establecer mandatos. Así que por eso no, lamentablemente, pues, maestro, no, las constituciones no nos entregan ningún articulito de donde uno pueda agarrarse para defenderse de los abusos constitucionales que la Constitución permite. Eso es lo que yo podría decir. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Ha sido un tremendo vendaval de ideas que vamos a tener que reflexionar, que vamos a tener que darle mucha vuelta, y esto va a quedar grabado, está siendo grabado, y vamos a difundirlo a través de diversas redes sociales para que todos y todos lo puedan ver cuando estimen conveniente y continuar con las reflexiones. Entonces, le damos muchas gracias a Gabriel Salazar y hemos terminado el capítulo 1 de Voces Constituyentes desde los Territorios.